Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar estas hermosas cestitas, canastitas, organizadores, como ustedes quieran llamarlo. Lo he realizado yo con lana acrílica, con restos de ovillitos pequeños que seguro que todos los que tejemos tenemos en casa. Este es el momento ideal para utilizar esos restos de hilo que tanto nos gusta. En este caso estuve utilizando lana acrílica, pero pueden hacer mezclas de hilados. Pueden utilizar hilo de algodón, lana acrílica, lo que sea. Si vamos a estar utilizando un ganchillo específico, por ejemplo en este caso voy a estar utilizando el de 4 milímetros, entonces vamos a estar utilizando también los hilos que sean acorde a este ganchillo. Esta salió un poquito más grande que esta porque esta la tejí con 4 milímetros y esta la tejí con 4,5 milímetros y con una lana un poquito más gruesa. Esta con 4/7 y esta la tejí con hilados más delgados. También con lana acrílica y mezclas de otros hilos. Vamos a estar utilizando un ganchillo de 4 milímetros, los ovillitos que tengamos en casa de lo que tengamos siempre que se adapten al ganchillo que estemos utilizando, aguja lanera y tijeras. Les quiero mostrar un poquito cómo es hermosa, como verán, tiene una forma diferente, no es redonda, pero miren qué bonito que queda, qué colorido que queda. Y es ideal, lo podemos usar para poner bombones, para poner también nuestras lanitas, nuestros ganchillos de crochet, ¿sí? Miren qué bonita que es muy hermosa, ¿sí? Es muy fácil de tejer. Así que, ¿qué les parece si comenzamos a tejerla? Para comenzar, vamos a realizar un anillo mágico y vamos a realizar 12 varetas. Vamos a primero a unir el arito con un punto y vamos a hacer 2 cadenas de altura. Tomamos lazada y dentro del anillo vamos a realizar 12 puntos. Pero en este caso, como tengo un hilo cortito, voy a hacer los puntos que me alcancen y cambiamos de color. 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a hacer, podemos hacer el 7, lo vamos a comenzar, pero lo vamos a dejar aquí, en suspenso. Le dejamos esta colita que tiene y vamos a buscar el nuevo color. Cuando tomamos el nuevo color, le vamos a hacer un puntito con el hilo, ¿sí? Para que estemos mucho más tranquilos de que no se nos va a destejer. Vamos a pasar por aquí y cerramos ese punto. Entonces hemos hecho, contando las cadenitas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a seguir hasta que completemos los 12 puntos bajos. 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, vamos a cerrar esa colita, o sea, ese puntito lo vamos a cerrar a esa, ¿cómo se dice? Al anillo, lo vamos a cerrar, vamos a ajustar bien. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar el hilo y vamos a esconder con aguja lanera esta vuelta. La vamos a cerrar con aguja lanera y eso lo vamos a hacer cuando finalicemos cada vuelta. ¿Para qué? Para que tengamos una mejor terminación y sea más prolijo. Están las cadenas que hicimos. Vamos a pasar esas cadenas y vamos a tomar el punto por completo. Lo vamos a pasar por debajo, ¿sí? Y vamos a volver al último punto que hicimos y lo vamos a pasar por el medio. Así hemos hecho el punto de estas 3 cadenitas o 2 cadenitas que levantamos. Estamos haciendo 12 puntos, no estamos haciendo ningún punto de más. Estamos haciendo la misma cantidad de puntos, solo que le hicimos esa espiguita o esa cadenita que le estaba faltando. Vamos a esconder los hilos, también hacemos nudito en el anillo mágico, así no se desarma. Y luego continuamos con la vuelta número 2.
La segunda vuelta vamos a comenzarla por cualquiera de los lados. En este caso, como se dieron cuenta, hemos hecho solo 2 cambios de color porque tenemos 2 colores diferentes. Nos ponemos en cualquiera de los lados, ¿sí? En cualquiera de los puntos. Pasamos, formamos un punto con el hilo que vamos a volver a utilizar y vamos a hacer 2 cadenas de altura. Si ustedes se sienten cómodos haciendo la vareta con 3 cadenas de altura, pueden realizar 3 cadenas de altura, ¿sí? En esta vuelta vamos a hacer 2 puntos en cada uno de los puntos que tenemos disponibles. O sea, vamos a estar haciendo lo que se llama aumentos, ¿sí? En este caso vamos a hacer aumentos de varetas o de puntos altos. Los aumentos serían hacer 2 puntos en un mismo punto. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer toda la vuelta con 2 puntos en cada uno de los puntos que tenemos disponibles. Cuando nosotros cambiamos de color, hacemos lo mismo que hicimos con el color amarillo, ¿sí? Yo voy a seguir tejiendo y cuando llegue al cambio de color les voy a mostrar. Pueden hacer el cambio de color más seguido, pueden utilizar hilos más largos, pueden utilizar hilos más cortos, como ustedes quieran, ¿sí? Pueden realizarlo con 2 colores, no hay ningún problema. Si ustedes tienen restitos de 2 colores, pueden utilizarlo, pueden hacer también esta cestita de un solo color, como ustedes tengan ganas, ¿sí? Bien. Aquí me parece que yo ya voy a cambiar el color, lo hago a la mitad, voy a cortar el hilo y busco el otro color. Ya formé el nuevo punto con el hilo nuevo, ¿sí? Y lo que ahora vamos a hacer es estirar un poquito el hilo de arriba y si podemos nos vamos llevando esas colitas de hilo que tenemos. Entonces aquí habíamos hecho un punto solo, vamos a hacerle el compañerito para que tenga la otra vareta. Y seguimos haciendo en cada uno de los puntos que nos encontremos 2 varetas. Y si tenemos ganas de cambiar de color nuevamente, lo volvemos a hacer. Lo hacemos exactamente como hicimos con este color amarillo patito. ¿Qué hacemos? Hacemos la mitad del punto y luego cerramos con el otro color. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de los 12 puntos y vamos a finalizar con 24 puntos altos. Es muy fácil. ¿Sí? Yo voy a continuar haciendo eso y les muestro cómo queda. Aquí he finalizado la vuelta número 2 y vamos a volver a cerrar con aguja lanera. Recuerden que completamos 24 puntos, ¿sí? Ahora vamos a buscar un siguiente color y vamos a hacer la vuelta número 3. Ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer la secuencia, comenzamos por cualquiera de los puntos y vamos a comenzar con la secuencia de un punto, un aumento. Hacemos 2 cadenas al aire y en el siguiente punto hacemos un aumento. ¿Sí? Y esto lo vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta y vamos a finalizar con 36 puntos altos. ¿Sí? Bueno, esto es lo que vamos a hacer toda la vuelta. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. Un puntito solo en un punto y 2 puntitos juntos en el otro punto. Y esto lo vamos a hacer toda la vuelta. ¿Sí? Y vamos cambiando de color. Aquí ya he finalizado la vuelta número 3 y la cerré con aguja lanera. Entonces ahora vamos a comenzar con la vuelta número 4. Nos ponemos en cualquiera de los puntos, ¿sí? Y hacemos, podemos hacerlo así también, es otra forma de hacerlo, y hacemos 2 cadenas de altura, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer 2 puntos, un aumento. Recuerden que en este hemos hecho un punto, un aumento. En este caso hacemos 2 puntos solitos y en el siguiente punto hacemos 2 puntos juntos, que sería el aumento. Bueno, esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta y vamos a finalizar con 48 puntos, ¿sí? Así que esto es muy sencillo. Yo voy a seguir tejiendo y voy a hacer los cambios de color correspondientes. Si recuerden, 2 puntos, uno en cada punto,
y luego hacemos en un punto solo 2 puntos juntos. ¿Sí? Bueno, y esto lo hacemos a lo largo de toda la vuelta. ¿Sí? Luego que finalice, volvemos a cerrar con aguja lanera, hacemos todos los cambios de color correspondientes, si tenemos ganas, y volvemos a cerrar con aguja lanera y continuamos con la vuelta número 5. Aquí ya finalicé la vuelta número 4 y ahora vamos a comenzar con la vuelta número 5. La vuelta número 5 vamos a finalizar con 60 puntos. Vamos a formar un punto con el hilo y nos vamos a poner en cualquiera de los espacios. En este caso nos vamos a poner acá donde hay marrones, que son colores bastante oscuros. Vamos a poner este color más claro. Miren lo bonito que está quedando, ¿sí? Bien, vamos a levantar 2 cadenas de altura y en este caso lo que vamos a hacer son 3 puntos, un aumento, ¿sí? 3 puntitos solos, uno en cada punto, y en el punto número 4, o en el cuarto, hacemos el aumento, ¿sí? Muy bien. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. 3 varetas o 3 puntos altos. Obvio que vamos a ir cambiando de color las veces que tengamos ganas, o las veces que se nos vaya terminando el ovillito pequeño o tengamos ganas de cambiar de color. Son 3 varetas y un aumento. Y así toda la vuelta. Aquí ya finalicé la vuelta número 5 con 60 puntos y lo que les quiero contar es que aquí ya hemos finalizado la vuelta de aumentos. Ahora vamos a comenzar a hacer lo que es la parte de la canastita, ¿sí? Que sería, bien, nosotros hemos hecho esto. 1, 2, 3, 4, 5. Llegamos a esta vuelta y aquí comenzamos a hacer estos aumentos, ¿sí? Hacemos 1, 2, 3 filas de aumento y luego la otra es de disminución. Y la final es la que hacemos otra cosa. Entonces ahora vamos a comenzar con esto, ¿sí? Ah, me olvidé de decirles que vamos a necesitar 2 ganchitos. O sea, yo los puse acá por si tienen de estos o de estos. Es lo mismo, ¿sí? 2 ganchitos vamos a necesitar en total para marcar puntos. Si no, un hilito o lo que tengan para marcar. Disculpen que me olvidé de decirles que íbamos a estar utilizando eso. Bien. Vamos a tomar el hilo con el cual vamos a continuar tejiendo. Y el color que hemos elegido para tejer nos vamos a poner en cualquiera de los puntos. Y vamos a ponernos aquí y vamos a empezar a tejer unos puntitos. Ahora vamos a tejer un puntito, ¿sí?, en cada uno de los puntos hasta que hagamos el aumento de las puntas de las canastitas, ¿sí? Vamos a hacer ahora otro punto más, 2, 3, 4, 5. Yo estoy haciendo algunos porque quiero también aprovechar a cambiar un poquito donde está el color rojo, ¿sí? No vamos a contar esta cantidad de puntos en este momento, pero ahora, ¿sí? Ahora, en este punto que sigue vamos a hacer un aumento triple, o sea, vamos a hacer 3 varetas en este mismo punto. Y 3. Y vamos a marcar, ¿sí?, el punto del medio, ¿sí? ¿Vieron que hicimos 3 puntos? Bueno, nosotros vamos a marcar el central, porque ahí es donde vamos a volver a hacer el siguiente aumento. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos que contar. Este punto triple lo vamos a considerar como 1 para contar y contamos. ¿Recuerdan que son 60 puntos? Bueno, nosotros tenemos que hacer una punta y otra punta. Entonces vamos a hacer 30 puntos de cada lado. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Aquí en el punto número 30 voy a poner un marcador. Hasta aquí tengo que tejer, ¿sí? Hasta aquí tengo 30 puntos, desde aquí hasta aquí. Lo que yo les quiero decir es lo siguiente. Hasta aquí nosotros tejemos 30 puntos. Nosotros contamos 1, 2, 3, 4. Después del ganchito estoy hablando, ¿sí? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, ¿sí? Hasta aquí tenemos 30. Entonces, nosotros vamos a marcar también este punto. Hasta aquí vamos a tejer todos los puntitos. Y en este vamos a hacer el aumento, ¿sí? Bien. Vamos a continuar tejiendo con este color algunos puntitos más y yo les digo cómo sería. Y también, ahora sí, hacemos un punto en cada punto de los puntos que nos encontremos. Vamos cambiando de color si tenemos ganas, ¿sí? Y vamos a hacer todos puntitos solitos hasta que lleguemos hasta aquí. Y en este punto siguiente vamos a hacer recién ese aumento triple, porque nosotros tenemos que tejer 30 puntos y luego 30 puntos para que sean la mitad. Aquí ya me encontré con el ganchito, que es el último punto, que sería el punto número 30, ¿sí? Que contamos hoy. Y vamos a hacer una varetita sola para completar los 30 puntos que van desde aquí hasta aquí para que sea la mitad. Bueno, ahora en este ganchito lo que vamos a hacer es 3 varetas, un aumento triple se llamaría, ¿sí? 3 varetas en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Y lo que vamos a hacer es, bueno, aquí lo voy a terminar después, poner en el ganchito del medio, ¿sí? Vamos a poner, vamos a marcar el ganchito, perdón, el punto del medio. Vamos a poner el ganchito en el punto del medio, disculpen. Es que están mis gatos acá y están jugando y yo también estoy pendiente de si necesitan algo. Disculpen. Aquí tendríamos el punto triple y vamos a marcar siempre el central, porque en ese es donde vamos a hacer los aumentos en las próximas vueltas. Y ahora vamos a seguir tejiendo todos puntitos altos hasta que lleguemos aquí. Y aquí vamos a cerrar la vuelta nuevamente con aguja lanera. Y vamos a ir cambiando de color. Miren lo bonito que está quedando esta canastita. Bueno, voy a seguir tejiendo eso, ¿sí? Y ahora no, me tocaría un cambio de color porque se me terminó el hilo. Y voy a continuar tejiendo un punto alto por cada punto que me encuentre disponible. Aquí ya hemos finalizado esta vuelta. Y vamos a cerrar nuevamente con aguja lanera, ¿sí? Y vamos a hacer lo que veníamos haciendo. Escondemos los hilos, formamos ese puntito que faltaba y aquí ya estaría finalizada esta vuelta. Miren lo bonito que está quedando. Les cuento que esta canastita luego, la parte de abajo, ¿sí? La vamos a dar vuelta para que a nosotros nos quede la parte del frente en esta parte, pero del revés nos va a quedar en la parte de adentro, ¿sí? Bueno, así quedaría esta primera vuelta. ¿Vieron qué bonito que está quedando? Muy hermoso. Yo voy a esconder los hilos y continuamos ahora con la siguiente vuelta. Ahora volvemos a tomar el color que queremos tejer. En cualquier lugar nos ponemos y lo que vamos a hacer es nuevamente levantar 2 cadenas de altura y vamos a hacer un punto hasta que llegue un punto en cada punto, o sea, una vareta por cada punto que encontremos disponible, o sea, hasta que lleguemos a realizar esos 3 aumentos que vamos a hacer donde tenemos el ganchito.
¿sí? Bueno, nosotros ya llegamos a este espacio y lo que vamos a hacer es sacar el ganchito y vamos a hacer en este puntito 3 varetas. 1, 2 y 3. ¿Sí? Vamos a pasarnos directamente al otro punto, pero lo que vamos a hacer ahora es volvernos otra vez a donde tenemos el marcador y vamos, el marcador no, perdón, las 3 varetas y vamos a marcar la central, ¿sí? Recuerden que siempre en la vareta central vamos a estar haciendo el aumento. Y ahora seguimos tejiendo una vareta en cada punto que nos encontremos, una vareta solita, y solamente vamos a realizar aumentos cuando lleguemos al otro extremo y hacemos el aumento donde está el ganchito, en el punto del medio, ¿sí? Bueno, y vamos a ir cambiando de color como tenemos ganas, ¿sí? Aquí ya estoy por llegar al marcador, entonces lo que vamos a hacer es la vareta que falta para llegar y sacamos el ganchito y vamos a hacer en este espacio 3 varetas en ese mismo punto. Y enseguida que terminamos de realizar las 3 varetas, vamos a colocar nuevamente el marcador en el punto central, ¿sí? Y continuamos tejiendo varetas. Y cuando lleguemos a este espacio, luego de tejer todos los puntos, cerramos con aguja lanera. Bueno, aquí ya he finalizado esta vuelta. Vamos a contar, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer la vuelta siguiente, que sería la vuelta número 8, igual a estas dos, ¿sí? O sea, van a comenzar por cualquiera de los lados, levantan 2 cadenas de altura, hacen el aumento de 3 varetas y continúan tejiendo haciéndolo de los dos lados, ¿sí? Esta vuelta siguiente es exactamente igual y la que sigue va a tener una modificación y así les va a ir quedando, ¿sí? Precioso. Vamos a hacer una vuelta más como esta. Ya se las expliqué, así que yo la voy a tejer y les voy a mostrar cómo me queda. Y aquí ya tendríamos la vuelta número 8 finalizada. Miren qué bonito queda, como si fuera un ojito, un cuenquito así. Queda muy bonito con estos aumentos. Bueno, ahora lo que le vamos a hacer es la forma de canastita. Entonces, ¿cómo hacemos esta forma de cestita o de canastita? Es que vamos a empezar a hacer disminuciones. Entonces vamos a lograr que tenga una formita más de canastita, pero igualmente que siga teniendo como si fuera un ojito, ¿sí? Bueno, ahora vamos a tomar el color, cualquiera del color que querramos para empezar a tejer. Vamos a empezar a tejer por ahí de este lado y vamos a ponernos en este punto. Y vamos a hacer lo que veníamos, lo que veníamos haciendo, ¿no? Porque vamos a empezar a hacer disminuciones. Bueno, nos vamos a poner acá y vamos a ponernos en este punto. Vamos a hacer aquí. Porque ahora lo que tenemos que hacer es un punto, una disminución, un punto, una disminución, ¿sí? Bien, vamos a hacer primero un puntito, ¿sí? Y vamos a hacer en estos 2 puntitos que nos quedan, comenzamos a hacer la disminución. La disminución, ¿cómo se hace? Se hace una vareta, no se finaliza, ahí se me enganchó en el ganchito, el hilo. Cosas que pasan en el vivo, como siempre. Bien, vamos a volver a hacer en el siguiente punto otro punto que no se teje completo, se teje a la mitad y quedarían 3 aritos. Tomamos la lazada y cerramos los 3 juntos, ¿sí? En este caso, ¿sí? Hacemos esto. Ahora, en el punto central, volvemos a hacer 3 varetas, ¿sí? En el punto siguiente, en este que sigue. Y hacemos 1, 2, pero en esta segunda, que sería la tercera, vamos a levantar cadenitas para empezar a hacerle estas asitas, ¿sí? Y vamos a hacer 13 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenitas. Bien, vamos a volver aquí y vamos a realizar un picot. En este espacio nos ponemos y vamos a hacer un picot, un puntito deslizado. Y aquí ya tendríamos las cadenitas puestas. Y vamos a hacer en ese mismo punto, esperen que voy a sacar este ganchito que es metálico y está haciendo mucho ruido. Bien, y hacemos la varetita que nos falta, porque igualmente aquí vamos a hacer, donde hacemos 3 varetas, vamos a volver a hacer 3 varetas, pero ahora en la vareta del medio, en vez de poner el ganchito, vamos a hacer las 13 cadenitas, ¿sí? Y continuamos tejiendo un punto y una disminución, ¿sí? Ahora hacemos una vareta completa en el siguiente punto y en el siguiente ahora hacemos una disminución. Hacemos una vareta que está sin terminar, vamos al otro punto, hacemos una vareta sin terminar, tenemos 3 aritos, tomo lazada y cierro todo junto. En el próximo punto hacemos una vareta solita y en el siguiente punto hago una vareta sin terminar, tomo lazada, hago otra vareta sin terminar, tengo 3 aritos, tomo lazada y cierro las 3 juntos. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Si quieren, sí, van cambiando de color. Les quiero contar, por si se han quedado con la duda de cómo hacer el cambio de color cuando hacemos las disminuciones. Bueno, me parece a mí que lo que más conviene es hacer la disminución cuando nosotros terminamos de hacer, vieron que hicimos una disminución y hacemos el cambio de color cuando tomamos lazada y pasamos el siguiente punto, ¿sí? Ahí. Entonces aquí sí podemos cambiar de color. ¿Por qué? Porque estamos usando un punto solo. Entonces es más fácil que el cierre lo hagamos acá, que el comienzo, ¿sí? Entonces aquí tenemos ya el cambio de color con el punto siguiente. Y ahora volvemos a hacer con el punto nuevo el color, el cambio de color. Disculpen que acá justo está el cambio de color, por eso se complica para tejer. Entonces aquí hacemos la disminución, ¿sí? No sé si se logró ver bien. Me quedó el hilo cortito, me parece. Y aquí tenemos otra vez un punto y hacemos una disminución. Un puntito solo y luego hacemos la disminución. Bueno, aquí cerramos y aquí, por ejemplo, lo que yo les quería decir es que en este caso podemos cambiar de color, ¿sí? Ahora les cuento cómo hacemos. Hacemos aquí, bueno, se me salió el marcador porque lo había sacado hoy. Aquí tenemos que hacer con la disminución y cerramos. Bien, nosotros nos conviene, como dije yo hace un ratito, cortamos los hilos cuando ya los hemos escondido bastante. Bien, entonces conviene que comencemos a hacer el punto ahí, ¿sí? Yo lo hice, me había quedado un hilo más corto, y tomamos el nuevo color y pasamos, ¿sí? Y cerramos aquí y cerramos. También lo podemos hacer como les mostré hoy, directamente desde el comienzo, pero aquí queda mejor, ¿sí? Entonces aquí hacemos un punto y aquí creo que ya nos tocaría hacer la disminución. Bueno, nosotros nos encontramos aquí con el punto central, aquí, ¿sí? Este es el punto central. Entonces nosotros vamos a hacer un puntito solo aquí. En este caso nos quedaría la disminución y 2 puntitos seguidos. Entonces aquí tomo lazada, me meto en el punto central. Hoy había sacado el marcador, ¿recuerdan? Porque estaba haciendo ruido, entonces yo lo saqué. Hacemos 3 varetas, pero recuerden que en la segunda hacemos 13 cadenitas al aire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Volvemos otra vez, nos metemos aquí y hacemos un punto deslizado. Hacemos como si
como cuando hacemos el picot, ¿sí? Y en ese mismo punto volvemos a hacer una vareta más. Entonces completaríamos nuevamente ese grupito de 3 varetas en el mismo punto, en el punto central. Y continuamos haciendo puntos altos toda la vuelta, como veníamos haciendo, ¿sí? Hasta que nos volvemos a encontrar nuevamente con tejemos, tejemos, tejemos y nos encontramos con esta parte y cerramos con aguja lanera. Por las dudas les quiero recordar que aquí cuando finalizamos de hacer esta manijita que le estamos haciendo, ¿sí? Vamos a seguir haciendo un punto o una disminución hasta que lleguemos a completar toda la vuelta. Aquí ya he finalizado toda esta vuelta, la he completado con las disminuciones y sus 2 asitas o manijitas podríamos decir. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, en este caso yo estuve utilizando para hacer esto los bordecitos el mismo color, ¿sí? Así que si tienen uno de los ovillitos más grandes, lo vamos a utilizar ahora para hacer toda la terminación. Bueno, nos vamos a poner en cualquiera de los espacios, ¿sí? Vamos a ponernos, por ejemplo, aquí. Y vamos a estar haciendo toda una vuelta de puntos bajos. Esta vuelta vamos a hacer en este primer punto una cadena y en el siguiente hacemos un punto bajo. Luego vamos a cerrar con aguja lanera, como hemos hecho en todas las vueltas, ¿sí? Vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos que nos encontremos disponibles, ¿sí? Vamos a hacer un puntito bajo. Y ahora les voy a contar qué vamos a hacer cuando lleguemos aquí a donde están estas cadenitas que hemos hecho. Bien, entonces nosotros ya nos encontramos en el espacio donde se encuentran las cadenitas. Entonces, envolviendo las cadenitas vamos a empezar a tejer. 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a correr para abajo, ¿sí? 5, 6, 7, 8. Este hilito ya lo podríamos cortar, así ya no nos molesta más. Les cuento que me perdí el número de que hice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Y corremos para que se junten, ¿sí? 10, 11, 12, 13, 14, 15 y vamos acomodando, corriendo para que entren más puntos. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24 y creo que con 24 vamos a andar bien. Bueno, serían que aquí entrarían 24 puntos. Esto lo tenemos que recordar porque tenemos que hacer que aquí entren 24 puntos también, ¿sí? Entonces, una vez que hicimos eso, continuamos haciendo puntos bajos. Vamos a anotar en un papelito que nos salieron 24 puntos ahí y luego seguimos haciendo un punto bajo por cada punto que nos encontremos hasta que volvamos a encontrarnos con estas cadenitas y tejemos como hicimos hoy, envolviendo las cadenitas 24 puntos bajos. Yo voy a hacer eso, ¿sí? Así que seguimos tejiendo aquí un punto bajo en cada punto que nos encontremos disponibles. Aquí ya he dado toda la vuelta, me faltaría este puntito. Hacemos un punto bajo aquí, ¿sí? Y volvemos a envolver la cadena y hacemos 24 puntos bajos, ¿sí? Yo voy a continuar tejiendo y luego
continuamos con puntos bajos toda la vuelta hasta que lleguemos aquí, ¿sí? Así que envolviendo la cadena, 24 puntos bajos. Lo mismo que hicimos del otro lado. Una vez que tejimos los 24 puntos bajos, enseguida aquí, ni bien terminamos las cadenitas, tenemos ese primer puntito que debemos tejerlo y así continuamos tejiendo todos puntos bajos hasta que nos encontremos con el comienzo, ¿sí? Bien, miren lo bonito que está quedando. Cuando ya hemos dado toda la vuelta y hemos tejido todos los puntos, vamos ahora sí a realizar el cierre con aguja lanera, pasando por el punto que sigue de la cadenita y luego por el último punto por el medio, ¿sí? Y ahora cerramos y comenzamos con la otra vuelta. Bueno, les quiero mostrar cómo va quedando. Miren cómo se va cerrando el cuenquito. Cuando vamos haciendo, por ejemplo, esta vuelta de puntos bajos fue como que lo fue cerrando más y miren lo bonito que está quedando. Ahora la vuelta que sería la que le hacemos este hermoso contorno, ese bordecito la vamos a hacer también con el mismo color que utilizamos. Si ustedes no quieren cortar el hilo y quieren hacer en esta parte, en el final, un punto deslizado y continuar con el hilo, siguen tejiendo, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Ustedes recuerden que siempre tienen la opción de elegir cómo hacer las cosas, así que siéntanse libres, siempre son sugerencias y ustedes siempre le pueden dar su toque personal. Continuamos con esta vuelta que sería la que finaliza. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un punto con el hilo nuevamente y nos vamos a poner en cualquiera de los espacios, ¿sí? Y vamos a ponernos, por ejemplo, aquí y vamos a empezar a tejer y vamos a hacer este borde tan bonito que lo hemos hecho en el tutorial anterior. Bueno, en el espiral de viento y también hay un gatito, si a ustedes les gusta tejer así, de esta forma, con esta técnica que es el cambio de color, ustedes tienen 2 tutoriales anteriores que subí así haciendo cambios de color. Un espiral de viento y un gatito que es posavasos. Bien, vamos a hacer una cadena de altura y en este mismo lugar vamos a hacer un punto deslizado, ¿sí? Bien, hacemos una cadena de altura, pasamos al siguiente punto y hacemos un punto deslizado. Una cadena de altura, pasamos al siguiente punto y hacemos un punto deslizado. Hacemos una cadena de altura, pasamos al punto siguiente y hacemos un punto deslizado. Levanto una cadena de altura, paso al punto siguiente y hago un punto deslizado. Una cadena de altura, paso al punto siguiente y hago un punto deslizado. Levanto una cadena de altura, paso al punto siguiente y hago un punto deslizado. Así que esto es lo que va quedando, un zigzag, ¿sí? Muy bonito y muy fácil de hacer. Es un borde que queda muy delicado y muy fácil de hacer. Hicimos el punto deslizado, bueno, vamos a hacer una cadena de altura, nos pasamos a este punto y hacemos un punto deslizado. Una cadena de altura, comenzamos a hacer todos estos puntitos que están acá, ¿sí? Un punto deslizado, una cadena. Pasamos un punto deslizado, una cadena. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de todo el bordecito y el contorno de la canastita, ¿sí? Yo voy a seguir haciendo eso y les muestro cuando lleguemos aquí a este extremo. Aquí ya he dado toda la vuelta y he finalizado con un punto deslizado y una cadena de altura y vamos a cerrar ahora esta vuelta con aguja lanera. A ver si puedo enhebrarla. Bien, vamos ahora a pasar por aquí abajo, por este puntito, por aquí, ¿sí? Y vamos a completar ese zigzag que veníamos haciendo, ¿sí? Y aquí ya estaría completado todo el puntito. Escondemos los hilos por detrás, hacemos nudito y aquí ya hemos completado la vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es, luego de esconder los hilitos, lo voy a dejar por aquí adentro, vamos a hacer esto que hice yo acá, unos pequeños... pasar unas vueltitas de lana para que las asitas queden un poquito mejor, no queden así todas desprolijas.
Aquí ya he completado una de las asitas, entonces para saber cuántas vueltas tenía que darle, ¿sí? Entonces ahora esta la vamos a hacer con ustedes. Bueno, nos vamos a poner aquí, vamos a tomar las asitas así como está, dejamos una colita de hilo que la vamos a sostener con la mano y vamos a pasar por alrededor de la cita, de la manijita, y vamos a ajustar un poquito y vamos a pasar 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Una vez que pasamos 6 veces, así quedó. Cortamos el hilo, hacemos nudito y vamos a esconder esas colitas de hilo por dentro con aguja lanera, ¿sí? Y así estaría completa nuestra otra asa. Y miren lo bonita que queda de este lado. Entonces así ya estaría finalizada esta canastita. Yo voy a esconder los hilos y les muestro cómo queda. Y aquí estaría finalizada esta hermosa canastita. Como vieron, aquí le puse a una ovillitos pequeños de lana, en otro la utilicé para colocar los ganchillos de crochet, nuestras tijeras, y este lo podemos utilizar como caramelera, como panera, como tengamos ganas. Miren lo bonito, bonito, bonito y fácil que es. Y aparte lo lindo de estos proyectos es que nosotros estamos utilizando, reutilizando, reciclando todos esos ovillos y lanas y sobrantes de hilo que tenemos en casa y que los podemos volver a utilizar y les damos miren qué bonita que está, le damos una forma linda, ¿sí? Así que espero que les haya gustado de corazón, les doy muchas gracias, gracias por suscribirse al canal, gracias por sus me gusta, gracias por comentar los videos de forma tan amable, gracias por compartirlos para que más personas conozcan el canal. Gracias de corazón, espero que tejan, que lo realicen y que con su imaginación la utilicen para lo que más les guste. Les doy muchas gracias de corazón y nos vemos en un próximo tutorial. Chao, gracias.